Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy he traído un tema que se titula La guerra espiritual. Y el tema le he titulado para esta prédica, Cuando eres tentado. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 4. Nos habla acerca de la tentación que Jesucristo tuvo en el desierto. Y aquí vamos a ver diferentes actores que van a estar presentes, desde Jesucristo hasta el Espíritu Santo, incluyendo al mismo Satanás. Y vamos a ver toda esta historia muy profunda, es súper poderosa, porque vamos a ver cómo nuestro Dios, cómo nuestro Señor y Salvador venció al adversario y cómo poder vencer la tentación. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 dice, luego el Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Escuche bien, lo dice con nombre propio, claramente. Jesús tenía que enfrentar a su enemigo y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso, de que la gente se pone a decir, no, no hable del diablo, no hable de la guerra espiritual. Eso no se puede. Déjeme decirle, las escrituras son claras. El mismo Espíritu Santo de Dios, una vez Jesús se bautizó, lleva a Jesucristo al desierto a ayunar por 40 días y 40 noches antes de iniciar su ministerio. Y escuche bien, usted puede estar en una iglesia, pero vuelvo y le digo, no sabe todo lo que uno tiene que pasar para poder ejercer el ministerio. Una cosa es que tengamos llamado, otra, que tengamos dones. Pero otra muy diferente es que usted y yo arranquemos nuestro ministerio, el ministerio que Dios nos tiene y nos ha entregado. Ha sido complejo. Quienes han estado con nosotros desde el inicio se han dado cuenta tanta oposición del adversario. ¿Y por qué se opone? Porque él sabe que si logra vencernos, muchas almas se pierden. Pero, escuche bien, si él no logra vencernos, le va a ir mal, porque va a ser despojado de todo lo que ha robado. Y entonces nuestro superhéroe, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, va a enfrentarlo, porque Dios no le tiene miedo a nadie, ni a nada. Y entonces es llevado al desierto por el Espíritu Santo, una vez recibe el bautizo. Porque cuando recibe el bautizo, se manifiesta la Trinidad en pleno. El Cordero de Dios, hecho carne, el Espíritu Santo de Dios y el Anciano de Días, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y entonces es llevado al desierto. ¿Y quién sale a recibirlo? No más ni menos que el Rey de las Tinieblas. Un enfrentamiento entre príncipe y príncipe. El príncipe de la luz contra el príncipe de las tinieblas. Contra su creador se enfrenta a Satanás. Escuche bien, porque el que lo creó fue Jesucristo. Dice la Escritura que por Jesucristo fue hecho todo por él y para él, y todo le es sujeto. Y se va a enfrentar su creador al creado, y viceversa. Pero, ¿qué acontece? Mire la soberbia
del que fue creado. Se levanta en contra de su creador y es capaz de tentarlo. Y uno de los mandamientos del Señor dice: no tentarás al Señor tu Dios, sino que le amarás y le servirás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a ver qué aconteció en esta batalla. Y esta batalla nos va a indicar a nosotros cómo poder salir de en medio de toda la tentación y en medio de toda la aflicción que vivimos a diario. Continuemos. Mira, escucha bien. Primero, veamos esta imagen. Jesucristo se está enfrentando a su peor adversario. En pleno desierto. Y quiero que en el libro de Mateo, ahí veamos, versículos del 2 al 4. Dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Por qué quiero que resaltemos esto? Porque es que hay gente que dice o piensa de que Jesús la tuvo fácil. Pues que era el Hijo de Dios. A él se le manifestaba el Espíritu Santo. A mí no. Dios mismo te está indicando que se hizo un ser humano de carne y hueso y que él también tuvo necesidades. Y el mismo Satanás o diablo se le aparece para tentarlo y le dice: y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás, cuya función es engañar. Y escuche bien aquí lo que le voy a decir. El mismo que se le apareció a Adán y a Eva, se le está apareciendo a Jesús. El mismo que se metió en el cuerpo de Judas y de Pedro. Y usted dirá: ¿pero cómo? La Biblia no describe eso. Claro que lo describe. Mire los evangelios sinópticos y se dará cuenta. Escuche bien. Estos evangelios son Lucas, Marcos y Mateo. E incluso el evangelio que no es sinóptico, Juan, también lo describe. Si ellos que estaban cerca de Jesús y Satanás entró en su cuerpo, imagínese usted y yo, que estamos en una iglesia, pero no hemos podido ver a Jesús. Tenaz, ¿no es cierto? Dice: y vino a él el tentador y le dijo: mire qué soberbia, y mire que este espíritu, quien era un querubín protector, que dirigía la alabanza, lleno de toda hermosura, como lo describe la escritura en Apocalipsis, él mismo se levantó en contra del Señor. Le dice: si eres hijo de Dios, escuche bien, porque aquí, en medio de esta conversación, hay una guerra espiritual. Y lo primero que ataca es la necesidad de su cuerpo físico y la identidad. Mire lo que le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Cómo así que si eres hijo de Dios? Si Satanás ya lo sabía. Él sabía que el Creador se hizo carne, que envía a su Hijo. ¿Y cómo así que si eres hijo de Dios? Di que estas piedras se conviertan en pan. Todo porque Jesús tenía una necesidad fisiológica. Tenía hambre. Y muchas veces la gente pinta a Jesús como el que sí, el Hijo de Dios, no tuvo que pasar por lo que nosotros pasamos, por lo tanto le quedó fácil. Por lo tanto, Dios está por allá y nosotros por acá, y Él no nos va a entender. Mentiras. Dios es tan honesto, tan verdadero, tan justo, que dijo: en las mismas condiciones que cualquier ser humano, así, hijo mío, vas a estar. Sintiendo
las necesidades fisiológicas que cualquier ser humano sentiría. En el versículo 4, Jesús le responde y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y escúchame bien, la gente dice, ¿cómo me alimento espiritualmente? Jesús dijo claramente, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Una. Dos, acércate a la Biblia, porque aquí lo está diciendo claramente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces cuando dicen, que sale de la boca de Dios, empiezan a buscar profetas, empiezan a buscar a alguien que les hable supuestamente de parte de Dios. ¿Por qué no te acercas a la Biblia? Porque es que la Biblia cumple con el canon de ser las escrituras sagradas, la palabra de Dios. Y entonces uno se da cuenta, traen apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y demás, y lo único que hacen muchas veces es coger un versículo de la Biblia y tergiversarlo para obtener sus propósitos. El libro de Pedro, la epístola de Pedro, dice que nosotros debemos anhelar la palabra de Dios sin ser adulterada. Dice, como vosotros como niños recién nacidos, anhelad, buscad la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es esa? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a ser utilizada por el Espíritu Santo de Dios para confrontarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para ayudarnos a corregir nuestras sendas malas, nuestros malos pasos, nuestras malas conductas. Nos va a corregir el Espíritu Santo y nos va a llevar. Mire que el Espíritu llevó a Jesucristo al desierto y es enfático y es claro, a ser tentado. Lo llevó al desierto a ser tentado. Jesús podía ir con provisiones, pero el Espíritu lo llevó a ayunar. Y entonces, cuando aparece la necesidad fisiológica del hambre, el mismo tentador se le aparece a Jesús y le dice, a ver, si eres Dios. Ojo, porque cuando usted recibe la potestad de ser llamado Hijo de Dios, la naturaleza divina se te va a manifestar. ¿No dicen hijo de tigre sale pintado? Lo que podía hacer el Padre, lo podía hacer el Hijo. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, escrito está. Jesús no se sienta a tomar tinto con Satanás, a decirle, a ver qué pasó, diablito. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes muy oprimido porque te expulsé del cielo? ¿Estás muy ofendidito? Jesús le dijo, escrito está. Espiritualmente, sus espíritus están peleando. Continuamos. Escúchame. Mira esa imagen. Está en pleno desierto. Todo está árido. Y así muchas veces nos sentimos nosotros. Y incluso, mira ese polvo ahí. Ese viento como huracanado. Y el diablo está ahí. Así nosotros muchas veces estamos fatigados de las situaciones que vivimos y que necesitamos de que Dios obre. Míralo a Jesús. Está ahí como meditando, como reflexionando, pero también como cansado, con ese sol que pega tan duro. Dice el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 8 al 10. Dice, y aunque era hijo, la Biblia lo ratifica, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así nosotros, por cuanto tenemos que sufrir,
los tratos de Dios a nuestra vida, aprenderemos la obediencia. Porque en Jesús somos adoptados. Entonces Dios nos recibe con nuestras virtudes y defectos. Y Dios dice, bueno, vamos a trabajar en esos defectos. El problema es que mucha gente quiere que se le diga que está bien, que es lo máximo, que mejor dicho, fue la mejor elección que Dios hizo de adoptarlos. Y no se trata de eso. Dios nos mira y dice, bueno, vamos a corregir que aquí hay muchos errores. Y hay gente que tiene poca tolerancia al fracaso. Cuando Dios empieza a indicarle, o cuando un ser humano te empieza a indicar las falencias, salen las excusas. Y empezamos a excusarnos y a excusarnos y a excusarnos. Lo único que hacemos con eso es frenar la obra de Dios en nosotros. Seamos honestos con nosotros mismos. Hombre, si mentimos, pues omitamos más. Si hay alguien que está en adulterio, apártate del adulterio. Si vives en pelea, apártate de eso. No dejes que el adversario y tu carne gane. Dispongamos nuestro corazón a ser transformados. Escuche bien lo que dice la Escritura. Y habiendo sido perfeccionado, Dios tiene que perfeccionarnos. Y si tú piensas que no tiene nada que perfeccionarnos Dios, pues entonces, ¿qué haces en los caminos de Dios? ¿A cuántos que escucha? Uno le dice, métase en oración para que Dios te muestre qué tienes que cambiar. Ya me metí en oración. ¿Qué te dijo? No, que estoy perfecto, estoy perfecta. No hay nada que cambiar. Y uno dice, ¿en serio? Uy, se nota la comunión que tienes con el Espíritu Santo de Dios. Pero la gente, ¿qué hace? No dispone su corazón para ser perfeccionado, para cambiar su vida. No dispone su corazón para sufrir las aflicciones que tendría a causa de esa transformación que Dios tiene que hacer. Sino que anda buscando a cuánto charlatán se encuentra por ahí, diciéndose profeta. A ver, Dios, ¿qué me dice? ¿Qué me adivina? Y a cambio de eso, le arrojo unos cuantos pesos. O dólares, como les gustan muchos. Y entonces dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí quiero ser enfático. En liberaciones, hemos podido ver gente que asiste a la congregación, que lleva años y que ante la liberación, el mismo demonio se manifiesta en sus vidas y a través de ellas. Y dice, deja en paz a mi hija, deja en paz a mi hijo. ¿Cómo así que mi hija? ¿Y cómo así que mi hijo? ¿No es que tiene 20 años de cristiano? Aquí hay que aclarar varias cosas. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios me ha permitido ministrar liberaciones. ¿Cuánta gente no he visto caer bajo la presencia del Espíritu Santo al piso y ser liberados de demonios bien fuertes? Escuche bien. Pero siguen igual o peores. Y usted dirá, ¿pero cómo así? Entonces no hubo liberación. Porque si hay una liberación, hay una transformación. Aquí es donde tenemos que desglosar con pinza todo esto. La gente es ministrada, es liberada, sanada y muchas veces resucitada. Pero lo que va a generar una verdadera conversión
es que tengas un encuentro con Jesús y seas confrontado. Cuando tenemos eso, Dios mismo nos lleva a arrepentirnos. He visto gente que tenemos videos de 3.000K, 2.3K de esa liberación. Y uno los va a ver y se quedaron igual o peores. ¿Por qué se da esto? Por el corazón de la gente. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? ¿Que fueron libres? Sí, pero lo que dice la Escritura, el espíritu impuro que va vagando en el desierto, cuyo nombre es Azazel, uno de los 7 reyes de Lucifer, vuelve a ver sus vidas, vuelve a su casa y la ve ordenada, limpia, pero no ve al Espíritu Santo de Dios. Entonces, este vuelve con 7 más duros de los que estaban. Jesús tuvo que pasar aflicciones para aprender a obedecer y llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Escucha bien lo que te voy a decir. El asistir a una iglesia no te hace hijo de Dios. El leer la Biblia no te hace hijo de Dios. Lo que te hace hijo de Dios es obedecer la palabra de Dios. Es arrepentirte de tu maldad y yo arrepentirme de la mía. Escuche bien. Usted piensa que porque uno predica es salvo. No, para nada. He visto muchos predicando y haciendo cosas demasiado indebidas. Por eso Jesús les dijo a los judíos, vosotros sois hijos del diablo y hacéis la voluntad de su padre o de vuestro padre el diablo. Y se le ofendieron, lo iban a lapidar. Le dicen, pero ¿cómo así? Si nosotros somos hijos de Abraham. Jesús lo que les estaba diciendo es que los hijos de Dios se ven, se manifiestan por sus obras. No te sirve ser hijo de pastor, de profetas, evangelistas y demás, si tus hechos dicen lo contrario. El ser hijo de pastor, de cualquier siervo de Dios, no significa que vas a ser salvo. Mira los hijos de Elí, violaban a las sacerdotisas del templo. Las violaban. Tenían en poco las ofrendas de Dios. Por eso Dios desechó a Elí y a sus hijos. Él los mató. Mira lo que le pasó a los fariseos. Decían ser siervos de Dios. Tenían actitudes místicas y religiosas. Pero nunca se convirtieron a Dios. Por eso Jesús los desechó y les reclamaba en la cara. Y una de las cosas que le reclamó, les dijo, vosotros habéis vuelto mi casa una cueva de ladrones. Porque les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Y con una correa en la mano sacó a todos los que hacían comercio en el templo. Y eso era una recriminación a los que dirigían el templo, que se estaban llenando de dinero, pero no estaban acercando a la gente a Dios. Y así encontramos a muchos
en la actualidad. Muchos que predican el evangelio de la prosperidad y solo te hablan de prosperidad. ¿Escuchas a un profeta de esos? Solo te dicen acerca de la prosperidad económica. Nunca te van a llevar a la presencia de Dios. Dios te adopta en la medida en que te conviertas a Jesucristo y a su palabra. Si no, doblemente hijo del diablo, doblemente hija del diablo, que asiste de una forma religiosa a la iglesia, un templo de 4 paredes. Y ahí te sientes bien y sigues adulterando, fornicando, mintiendo, robando, saqueando. Dios no está de acuerdo con eso. Así te pongas las mejores ropas, eres inmundo delante de Dios si haces eso. Y mire, aquí no necesito ni gritar, ni ponerme bravo. Estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra de la manera más calmada. Dice, y fue declarado Jesucristo por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Por eso cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo. Tenemos entrada delante del Padre a través del sumo sacerdote Jesucristo. Continuemos. Muchas veces, cuando somos probados, tenemos que pasar por diversos tipos de valles, por diversos tipos de regiones espirituales en las regiones celestes, que son muy difíciles, muy duros, y nos sentimos no poder más. Y uno de ellos es el valle de sombra y muerte. Este lo describe en el Salmo 23. Y entonces mira, este hombre va a entrar en ese valle. Y es terrible. Se siente una soledad profunda. Pero el mismo Dios nos dice en su palabra, ¿cómo poder salir de este valle? Poder salir, pero en victoria. No salir en desgracia. Ni tampoco quedarnos muertos en ese valle. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí está la clave. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Escuche bien. La vara y el callado son los dos instrumentos que utiliza un pastor. Jesús dice en su escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estás pasando un momento de dificultad? Necesitas oír la voz del pastor, de Jesucristo. ¿Cuál es la voz? La palabra de Dios. Acércate a las escrituras. Ahí Dios te dará la salida. Él te va a bendecir y te ayudará a salir a través de la palabra de Dios. Mira que aquí no estamos predicando de nadie diferente a Jesucristo. Aquí lo estoy diciendo, tienes que escuchar mi voz. Te me sujetas. Soy el pastor. Te estoy diciendo. Dice el Salmo 23, en el versículo 4, en la parte final, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Solo si escuchamos la voz de Jesucristo, saldremos adelante. Si no, te cuento, este valle mata más de uno, lo deja tendido, sin poder salir, lleno de temor, lleno de rechazo hacia Dios, porque piensa que lo dejó solo. Es un valle muy difícil, es un valle de muerte, donde vas a encontrar que te vas a sentir solo, abandonado, sin que Dios te eche la mano y terminas muerto espiritualmente. Y muchas veces uno ve la gente
que está pasando por este valle. ¿Y usted qué cree? ¿Que uno que predica no ha pasado por este valle? Muchas veces. Pero la solución a todo esto es poder oír la palabra de Dios. Es obedecer la palabra de Dios. Es sujetarme voluntariamente a la palabra de Dios. Y entonces, el enemigo, por más que intente, no va a poder. Escuche esto. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva. Y dice, aunque cayeras 6 o 7 veces, con todo, Jehová te hará resurgir aún de las mismas cenizas. Y entonces, mire cómo nos muestra la imagen. ¿Cómo está ese cielo? Oscuro. La Biblia es muy clara, muy simbólica. Dice, y vino la hora novena, y se llenó de tinieblas. Se oscureció. ¿Por qué? Porque Dios Padre les dio la autoridad para poder moverse, para poder tocar a Jesucristo, a su Hijo. Y entonces Jesús ya sabía que tenía que ser sacrificado. Todo eso que vimos y que nos narra la Biblia, que vimos a través de películas como La Pasión de Cristo, y que podemos escuchar en las narraciones bíblicas, todo eso que le pasó a Jesús fue porque el enemigo dijo, Padre, ya es hora, déjame tocarlo. Y el Padre dijo, ok, lo puedes tocar. Mire lo que le aconteció a Jesucristo. Nosotros debemos entender el plano espiritual, los tiempos de Dios. Debemos entender cómo la batalla espiritual y cómo hay momentos que tenemos que pasar ciertos lugares espirituales que nos van a traer a nosotros miedo, soledad, angustia, que vamos a pasar ciertas circunstancias donde ni siquiera vamos a sentir a Dios con nosotros. Por eso Jesús, en la cruz del Calvario, le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso Jesús sudó gotas de sangre del estrés que sentía. Dios mostrándonos a su Hijo en su condición humana. Pero en todo momento nos describe que su Hijo Jesucristo lo buscó antes de ser entregado, cuando fue entregado y aún cuando fue el momento de su muerte. Jesús le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y exhaló, murió. Inmediatamente el cielo se rasgó el manto del templo, hubo terremoto, porque el Dios viviente descendía al infierno. Mire lo que aconteció, son cosas profundas, tremendas, que están en la Biblia, pero que la gente no se da cuenta. ¿Todo por qué? Porque la gente sigue en su vanidad. ¿Cómo estuvo la prédica? Uy, hermosa, lindísima. Y el corazón del predicador se ensancha y dice, qué berraquera. Es que yo sí que estudio, qué revelación, qué profundidad. No seamos necios. Dios manda una predicación, no para que tú le digas que la predicación estuvo excelsa. Es para que podamos oír la voluntad de Dios, lo que Él nos quiere hablar. No le demos lado a nuestro ego. Entonces vamos a la iglesia, ¿no? Y nos importa más cómo están las luces, si se le salió un gallo al cantante, si el que estaba tocando el bajo se movía así de esta manera o de repente
Pisó mal una nota. ¿Cómo está vestido el predicador? ¿Si se fue de tenis? ¿Se fue de corbata? ¿Si se peinó? ¿O casi ya no le queda pelo? ¿Si hizo buenos chistes? ¿O no los hizo? ¿Cuánta gente asiste a la congregación? Si está creciendo la iglesia, en vez de prestarle atención a la palabra de Dios. Una palabra que Dios la manda para confrontarnos, para sanarnos, para consolarnos. Pero el problema es que todo el tiempo la iglesia quiere ser consolada. Queremos que Dios nos escuche, pero no queremos oír a Dios. Y entonces Dios empieza a hablarnos y nos confronta y nos incomoda porque empieza a decirnos la verdad en la cara. Y entonces empezamos a sentirnos incómodos. Y en conclusión, decimos, no, esta predicación, no, ese pastor sí me la dedicó toda. Se pifió, se equivocó. Esa es la prédica que Dios tenía preparada para confrontarnos, para decirnos que Él quiere perfeccionarnos, que la única manera cómo poder salir de este valle es escuchando su voz, es perfeccionando nuestros caminos, es curándonos, sanándonos. Y entonces podremos ser libres de este valle. Y cuando uno es sensible, mira, a mí me han dado visiones y sueños. Y me han dicho, yo lo soñaba así, así, así a usted. ¿Yo qué hago? Escucho, discierno conforme a la palabra de Dios, si es de Dios o no. Y si es de Dios, así me duela. Le digo, ven Señor, necesito hablar contigo. Y me aparto, donde nadie me ve, y empiezo a hablar con Él. Y si Él me dice, necesita sanidad de corazón, empiezo a orar por mi sanidad. Así me duela. Por la mía, no por la de otros. Si Dios me exhorta, le digo, ven, necesito hablar contigo. Esto pasó por esto y por esto. Pero necesito que me ayudes, porque sé que no te agrada. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en esa medida podremos ser sanos de corazón. La Biblia dice, ¿quién subirá a tu monte santo? Ojo con lo que voy a decir. La Biblia dice, el limpio de manos y puro de corazón. Pero asistimos a la congregación y seguimos en nuestros pecados y seguimos en nuestras cosas sin querer cambiar. ¿Usted cree que la oración va a subir? Hace poco veíamos diferentes tipos de oraciones de profetas y uno de ellos le dijo, exactamente Daniel, le dijo, haz estar atento tu oído a mi voz y tus ojos a mi clamor. Usted le puede clamar a Dios. La cuestión es que suba esa oración delante de Dios. Así como dice la Escritura, cuando reprendía a cierto personaje bíblico malvado, le dijo, por cuanto tu maldad ha subido delante de mí, hoy mismo morirás. Nosotros debemos buscar de que nuestras oraciones suban delante del Señor. Dice en la Escritura que Isaac oró por la esterilidad de su esposa Rebeca y dice que Dios lo oyó y ahí es donde concibió a Isaac, concibió a Jacob y a Esaú, dos naciones en su vientre. Nosotros necesitamos que Dios escuche nuestra oración, porque si no, no hacemos nada. El único que puede detener y deshacer las obras del diablo es el Señor, nadie más. Los demonios se nos sujetan en la medida que vean que Jesucristo está en nosotros y que nosotros estamos sujetos a Jesús y a su palabra. Entonces, mira,
Este hombre va a entrar a ese valle. Necesita la escritura, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Continuemos. Dígame si usted no se ha sentido así muchas veces. Y mira lo que dice Dios en su palabra, en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Mira este río, mira este valle tan terrible y tenebroso. Tú pasando esas aguas heladas, hediondas, que matan el alma, que enfrían la fe. Y Jesús, sin que tú te puedas dar cuenta, te está ayudando y me está ayudando. Porque dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios nos está diciendo, muchachos, yo sé que hay que pasar por momentos difíciles. Yo lo tuve que vivir. Pero ustedes no van a estar solos. Yo estaré con ustedes. Y tú dirás, Señor, pues que no te veo. ¿Cuántas veces no has hecho esa oración? Yo he hecho esa oración. Yo le he hecho, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? Tú estabas con José y manifestabas de que estabas con José, todo lo que tocaba a José prosperaba. Pero en esta situación que estoy viviendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Y no ha de faltar el religioso, ¿no? Que dice, ¡ja! La Biblia dice que más bienaventurado es el que cree sin ver. ¿Y cómo crees que he alcanzado todo lo que Dios me ha dicho? Sin ver, he creído. Pero hay momentos tan difíciles que necesito que Dios se me manifieste. ¿Por qué? Porque así como tú, tengo una condición humana y necesito de que Dios se haga vivo y real en mi vida. Así como tú lo necesitas. He aprendido en este camino que no se debe juzgar a nadie y que lo que mejor se puede hacer es simple y llanamente ponerse a orar por los demás y pedirle a Dios de que Él sea glorificándose, de que Él mismo sea obrando, de que Él nos ayude. Mira a este hombre, está angustiado, está paralizado. Mira esas manos en medio de este lagar. Pero mira el que está atrás, Jesús ayudándonos todo el tiempo. He aprendido en este camino que hoy aconsejas a alguien, pero el día de mañana te toca a ti. Por eso es importante ponernos los zapatos de los demás y decir, hoy yo te aconsejo, pero el día de mañana me toca a mí. Por eso prefiero tener misericordia de ti, para que en el momento que me toque a mí, Dios tenga misericordia de mí. ¿Sí? ¿Cómo es este asunto? Eso es bien tremendo. Mira el rostro de ese hombre, esas aguas congeladas. Y así nos suele suceder. ¿Cuántas veces estamos que ni siquiera queremos orar? Y nos falta el religioso que dice, eso le pasó porque le falta oración, ayuno. Y usted está cansado de orar y de ayunar y no ver respuesta. Pero Jesús está ahí, callado, viéndote. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta todo esto. En esos momentos, el único que está con nosotros es el Señor.
Y si tienes amigos en la fe que son capaces de llevarte como el paralítico, abrir el techo y ponerte delante del Señor, ayudándote en oración, en comprensión. Escucha lo que te voy a decir. En comprensión, comprendiendo tu humanidad, comprendiendo tu situación, no juzgándote y ayudándote de tal manera que puedas ser escuchado para que te desahogues. Valora a esos amigos. Esos sí son amigos en la fe. Los otros solamente van a estar cuando estés bien. Y te vas a dar cuenta que ellos mismos, los que te juzgaron, van a pedirte oración, porque Dios va a hacer eso. Así como hizo con los amigos de Job. Y les dijo, vayan y pídanle oración a Job, porque si no los destruyo, por cuanto hablaron cosas que no eran. Mi siervo Job habló las cosas como eran. Continuemos. Mira, Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Por eso nosotros, los predicadores, debemos acercar a la gente hacia Jesús. Ya basta de hablar de casas, de carros, del sueño americano. Ya basta de decir cosas que no son. Mira la Biblia en esa forma de pan tostado. Jesús es el pan de vida. Tenemos que acercarte a Jesús. No hacer que ames más las bendiciones que al Creador. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Escucha bien lo que le voy a decir. La gente anda tratando de llenar los vacíos espirituales y emocionales. Entonces llegan y se dedican a la disolución, a beber, a bailar, a fornicar, a adulterar, porque hay vacíos. ¿Usted nunca se ha encontrado con alguien que viva esclavo de la vanidad? Discúlpeme lo que le voy a decir. Una mujer que se vive arreglando demasiado, lo único que está reflejando son los vacíos que tiene en su corazón. Hay que arreglarse, sí, pero que usted viva como un imán pegada al espejo, discúlpeme, hay necesidad de amor, hay necesidad de aceptación, hay necesidad de que usted se sienta valorada. Y lo está reflejando. Sin que usted mencione una palabra, usted ya lo está diciendo todo. Usted piensa que su valor está en estar arreglada, tener buena cola y buenos senos. Y ese es el valor que el diablo le da a su gente. Mas Dios te da el valor de la fe, el de ser mujer virtuosa, el de ser una mujer que edifica tu casa y no una mujer rencillosa. ¿No se ha dado cuenta? Yo he visto más de una mujer linda, hermosa, pero qué cosa para ser rencillosas. En serio. Dice, no, yo no me dejo, yo soy empoderada. Y la escritura dice que la mujer rencillosa es como una gotera. Qué pereza. Y entonces dice el Señor, yo soy el pan de vida. ¿Sabes cómo se te va a quitar esa necesidad? En la medida que tengas un encuentro con Jesús. Y entonces no tendrás más que seguir esclava de esa vanidad. Ya no tendrás que seguir esclava. Porque tu necesidad es saciada. Los hombres, que yo soy bien macho porque me acuesto con uno y con otra. Dios va a quitar eso. ¿Sabes por qué? Porque te va a llenar de amor. Porque te va a permitir conocer a Jesús. Y eso te va a ayudar. Entonces recuerda, ¿dónde vamos a encontrar a Jesucristo? A través de la palabra de Dios. Continuemos. Cuando tú pasas la prueba, dice en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 11, dice, y he aquí, vinieron los ángeles
y le sirvieron. Por eso es importante, cuando nosotros pasamos la prueba, llegan los ángeles de Dios, enviados por el mismo Dios Padre, y empiezan a servirnos. Pero que llegue un predicador a decirte, bueno, voy a activar los ángeles y ángeles les ordeno esto y aquello. Momento. Los ángeles le obedecen a Dios. Y lo que Dios les determina como orden, eso lo hacen. Pero que los ángeles se nos sujeten a nosotros. Vuelvo, le digo, ellos ven si nosotros estamos sujetos a Jesús. Y si Jesús vive en nosotros, se nos sujetan. Si no, no. Mira, lo más lindo de todo este mensaje. Cuando después de todo lo que pasamos, llega la bendición. El Señor manda a su ángel a hacer lo que Dios ha hablado de nosotros. ¿Dónde dice la Escritura eso? En varias partes. Pero quiero enfocarme en dos. Una, cuando Agar dejó tirado a Ismael. Y le dice a Agar, no dejes al niño solo. Jehová ha escuchado el llanto del niño, y yo he sido enviado para cumplir el que él sea una gran nación, porque el Señor lo ha hablado, porque es descendiente de Abraham. Tú y yo, cuando creemos, somos adoptados, nos volvemos descendientes de Abraham espiritualmente. Y el otro parte de la Biblia, cuando Gedeón, el ángel de Jehová es enviado a Gedeón, le dijo, porque yo estoy aquí para cumplir lo que el Señor ha determinado de ti. Lo mismo, el Señor envía a su ángel para que tú y yo logremos lo que ha salido de la boca del Dios Padre eterno en Cristo Jesús. Por eso te invito, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro papito Dios que Él sea glorificándose y cumpliendo lo que Él ha prometido. Papito Dios, en esta mañana, bendecimos tu santo nombre. Perdónanos, Señor, por todo pecado que hayamos cometido en contra tuya, de tu palabra y de nuestros prójimos. Por favor, ayúdanos, Señor. Tú sabes qué es estar en este cuerpo de carne y hueso. Te pido que Jesús, tu Hijo, que es nuestro sumo sacerdote, interceda por nosotros y nos ayude en este camino, Señor, para que tú puedas enviar a tu ángel a cumplir lo que tú has determinado de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.